En Es Radio, la trinchera de llamas. Bueno, y arrancamos esta tertulia política, tiempo de tertulia, y yo intento siempre estar bien acompañado de los mejores, y aquí a mi izquierda tengo a Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Pues encantada con esta presentación, Manuel. Bienvenida de nuevo a esta trinchera, y también contamos con Pedro Lacanda. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un auténtico placer que estés con nosotros de nuevo. Y Rubén Arranz, del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, lamento no estar en el bando de los mejores, pero bueno, estoy... Tú estás en el bando de los mejores, o sea, cuando hablo de los mejores me refiero a los tres, evidentemente. Ha sido una semana muy tranquila, ¿no? Como que no ha habido nada, todo muy normal, ningún escándalo, ninguna llamada de atención, no ha habido ningún conflicto relevante a nivel diplomático. Como normalmente no se entiende la ironía en radio, evidentemente es ironía. Hemos estallado en una nueva crisis diplomática de primer nivel, de cara además, digamos que coincidiendo con el arranque de la campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Pero empecemos por la crisis diplomática. ¿Cómo habéis visto, cómo habéis percibido esta nueva estrategia, esta nueva treta, esta nueva salida de tono que se ha montado entre el presidente del gobierno y el presidente de Argentina, Javier Milei, y todas las consecuencias que han venido después, incluyendo la retirada de la embajadora de España a Argentina? Maite. Yo creo que apuntabas bien, yo creo que sobre todo el detonante, ¿no? Que son esas elecciones europeas. Yo creo que tiene esto mucho de sobreactuación, como dicen en el Partido Popular también, más que nada con la idea de arrinconar, en este caso, a Alberto Núñez Feijóo, para de alguna manera enfrentarle en una situación incómoda a Vox, a Santiago Abascal, porque se sabe perfectamente que Javier Milei está muy vinculado a la formación de Vox, y de esa manera intentar ponerle en una situación comprometida. Y en el Partido Socialista incluso ya lo reconocen abiertamente. La idea es intentar engordar de alguna manera a los de Santiago Abascal para de esa manera dividir el voto de la derecha y que puedan poco a poco igualar en resultados al Partido Popular, y en la última semana intentar de alguna manera que se ponga muy nervioso Feijóo, que tropiece, y eso les permita superar en resultados a las europeas. Y yo creo que en esa estrategia se puede englobar lo que estamos viendo a nivel en el exterior. Pedro. Sí, bueno, yo creo que este ha sido uno de los capítulos más bochornosos de esta telenovela policíaca en que se ha convertido el manual de resistencia, ¿no? Últimamente, se ha dicho muchas veces, pero hay que insistir en ello, ¿no? La identificación de Pedro Sánchez y su mujer con el Estado, la nación, la democracia, y ese uso, pues son dos cosas, ya digo, dos clásicos, ¿no? Una estrategia de generar polémica en política internacional antes de unas elecciones, un uso absolutamente irresponsable de una materia que es clave para que un país sea un país, y luego ese uso personalista y partidista de las instituciones. Y yo creo que también otra línea sería que sitúa al Partido Popular en una posición muy complicada, ¿no? En las distintas declaraciones, muy distintas entre la de González Pons y luego la de Feijóo, ¿no? ¿Qué hacer? Porque es no caer en el marco del PSOE de equivaler a ambas cosas, pero al mismo tiempo desmarcarse. Entonces, en fin, yo creo que esto, por lo que toca al Partido Popular, pues diría esto. Yo todavía, la verdad, un poco en tono de broma, sigo pensando en González Pons el otro día en la radio con es un literato. Sí, eso es, con los ojos cerrados, la mano en la cara, intentando como explicar. Vamos a ver, aquí siempre está bien hacer el contrafactual en este sentido, y llama mucho la atención porque nos podemos acordar de la imagen que dio Argentina y su gobierno con la loca Cristina cuando ocurrió lo de YPF, la expropiación de YPF, que por cierto después le ha salido por un pico, por muchos millones de euros que ha tenido que pagar el Estado argentino. Aquí pasa... Que aún tiene que pagar, que todavía no ha pagado. Aquí ocurre lo contrario, y eso da una imagen de diplomacia, una imagen de país y una imagen de gobierno que evidentemente no es seria, es paródica, es catastrófica. No tengo ninguna duda que a partir del día 10 de junio, cuando terminen las elecciones europeas, cuando ya no haga falta, evidentemente va a intentar rectificar el gobierno, intuyo, intentar recuperar a la embajadora, que regrese, que se reconstruyan las relaciones, porque todo esto al final es una estrategia, forma parte de este drama, de este culebrón venezolano que vivimos en este país, por el cual cuando hace falta, cuando aconseja la situación política,
se recurre como a lo que llaman en las series los pedantes el cliffhanger, ¿no? Es decir, tiene que haber un episodio que cambie, que movilice. Vivimos en un estado emocional, en una especie de gobierno de las emociones, de adolescencia perpetua, de mi novio no me escribe, de atención a la ultraderecha, cuidado con Javier Milei que he insultado a mi mujer, voy a presentar una carta para tomarme 5 días de descanso, de reposo, porque no sé si seguir, porque no sé si tengo fuerzas, estoy recibiendo ataques. Y lo peor, lo que más me lleva al pesimismo de todo esto, de este tipo de crisis, ya no solamente es, evidentemente, las 100 empresas de grandes compañías españolas que trabajan en Argentina, los 20.000 millones de comercio que hay, que Argentina podría tomar una represalia contra eso, porque cosa que no va a hacer, que no va a hacer porque gobierna de una forma responsable en este sentido. Ya no solamente es eso, sino que este tipo de estados emocionales, por ejemplo, el pasado julio o antes en las elecciones de Cataluña, funcionan. Es decir, que el pueblo pica. La gente pica, los ciudadanos, hay una parte de los ciudadanos que se movilizan y que dicen, pobre Pedro, que le ha insultado a su mujer, el presidente de Argentina, que grita mucho. Y es lamentable, yo lo siento mucho porque soy duro muchas veces con los ciudadanos, pero muchas veces la clase política, sus comportamientos y sus dramas se explican en la falta de nivel o de exigencia de una ciudadanía que se ha entregado a este tipo de peronismo ibérico, de Estado, es lo que decía, gobierno de las emociones, de esta política tan chabacana, de declaraciones de un presidente herido. Vamos a ver, quiere dimitir, dimita. No quiere dimitir, no dimita, pero no presente esa carta ni tome este tipo de determinaciones ni nos engañe de esta forma, porque los que realmente nos damos cuenta de lo que hay, vemos lo patética que es esta forma de gobernar. No sé cómo lo veis. A mí lo que me preocupa de toda esta deriva es que, a ver, estamos acostumbrados a que hubiera una clara diferencia entre el Estado o el gobierno y el partido. Y de hecho, cuando salía el portavoz del gobierno, tú, Maite, como cronista parlamentaria y bueno, lógicamente informa sobre este tipo de cuestiones en ruedas de prensa, en declaraciones públicas y en comparecencias públicas también por parte de los diferentes gobiernos, había una diferencia clara. De hecho, se le preguntaba en su día a la portavoz o al portavoz del gobierno y cuando se preguntaba por un tema político normalmente respondía, mire, eso forma parte de los partidos, yo ahí no voy a entrar, yo respondo como gobierno. Ahora se han difuminado por completo las líneas, el gobierno es el partido es el gobierno y el presidente del gobierno es el Estado, es el partido, es España y es Dios mismo. Entonces, lo lamentable es que Pedro Sánchez está utilizando las instituciones, está utilizando el Estado y está utilizando el propio gobierno y todos los recursos que tiene a su disposición, que son los que pagamos todos los españoles, para hacer política, para hacer campaña electoral. Es que de hecho es algo que es una estrategia que forma parte de Pedro Sánchez. Lo vimos en las últimas remodelaciones que ha llevado a cabo. Ha completamente creado una sinergia absoluta entre el gobierno y el Partido Socialista. Es decir, se comparten cargos, la cúpula del Partido Socialista forma parte de los miembros del gobierno. No hay ningún tipo de distinción porque él es absolutamente todo. Sin Pedro Sánchez no hay nada, no hay partido, no hay gobierno. Lo dejó claro con la carta que hemos visto, que intentaba de alguna manera pues arengar a los suyos, ¿no? Y decir, aquí estoy yo y sin mí no sois absolutamente nada. Y eso está provocando que se difuminen absolutamente todas las líneas en lo que tiene que ver las instituciones. Es decir, es una forma que él tiene de asumir la política y de llevarla a cabo y de consumarla. Y que ya lleva desde hace tiempo, es decir, que no es solamente en esta toma de decisiones, sino desde el momento prácticamente en que se hizo secretario general del Partido Socialista, que arrasó con absolutamente toda la disidencia interna que pudiera haber y que creó esa digamos, solapación del Ejecutivo con lo que es el PSOE. Que provoca que al final no haya ningún tipo de distinción. Y un último dato, simplemente recordar que ha habido en otras elecciones incluso sanciones a la propia portavoz del Gobierno por utilizar la Moncloa para llevar a cabo discursos políticos y críticas a la oposición y demás. Y es algo que se ha repetido y que no provoca ningún tipo de consecuencia. Es decir, bueno, es que las sanciones son absolutamente ridículas. Efectivamente, no invitan a ser contenido, ni mucho menos. Pero bueno, es cierto que no se había producido algo de tal envergadura hasta ahora, es decir, que desde la Moncloa te sancionen incluso por utilizarla para discursos políticos y lo sigas haciendo, te da igual. No sé cómo lo veis vosotros, pero el problema, y en línea con lo que estaba comentando Rubén, es que este tipo de tretas, que son puras tretas electoralistas, como el tema de la famosa carta, es que a veces, que fue hace 4 días, y ya claro, como los escándalos se suceden uno tras otro y cada escándalo es mayor, pero lo de la carta amenazando con dimitir,
era un gran cuento, era una película que, por cierto, tú, Rubén, lo conoces bien, en el ámbito de Moncloa hay un departamento exclusivo dentro de ese ejército de asesores que tiene el gobierno. En Moncloa hay un departamento específico sobre relato, sobre crear mensajes y generar discursos para montar este tipo de películas puramente artificiales de cara a ganar votos. Ganar votos no tanto robándole votos a la oposición, sino, que esta es la clave del asunto, intentar movilizar a los suyos. El gran enemigo del PSOE en las elecciones no es que sus votantes socialistas se vayan al Partido Popular, cosa que, por cierto, en Génova algunos no entienden. El votante socialista jamás va a votar al Partido Popular. ¡Jamás! Esa batalla está perdida. Lo único que puede conseguir, o el gran miedo que tiene Sánchez, es que su votante se quede en su casa, no vaya a votar. El miedo es la abstención. Pero, como digo, tiene un departamento específico con decenas de asesores dedicados exclusivamente a esto. Y lo curioso es que le funciona. Lo de la carta se lo tragó muchísima gente, la inmensa mayoría de la gente, entre ellos los votantes socialistas. Y oye, ahí está el resultado de las catalanas, que ganó. Bueno, de hecho, yo quiero recordar que con motivo de la cumbre de la OTAN, son muy peliculeros, y eso es la verdad, con motivo de la cumbre de la OTAN, encargaron a 2 productoras un documental que nadie ha estrenado, porque se lo ofrecieron a las plataformas y dijeron, vamos a ver, ¿para qué quiero yo un documental de Pedro Sánchez, del gobierno? Lo llamaron Las 4 estaciones. Es que es todo tan bochornoso, tan... Pero con nuestro dinero. Con nuestro dinero. Con nuestro dinero, por supuesto. Es muy curioso porque uno de los productores, que es el hijo de Paco de Lucía, si no me equivoco, es accionista del Grupo Prisa. Y, por supuesto, te pones a contar contratos que han recibido de Radio Televisión Española y son varios millones de euros. Es decir, si el dinero fluye. El relato no es gratis, el relato cuesta dinero. Y esa es una de las modalidades en las que perfectamente se ve. Por ejemplo, la coproductora, que es de José Miguel Contreras, y ahora del Grupo Prisa también, yo lo siento mucho, soy muy crítico, digo nombre siempre con los medios, sobre todo. Se ha llevado contratos por 28 millones de euros de RTVE, es decir, por programas, por ejemplo, como el que llevó a Julia Otero a la 1 y derivados, que al final, evidentemente... Contreras es uno de los Migueles, el otro que en paz descanse, pero es verdad que esta gente va generando el relato. Luego ellos tienen una cosa también, y termino, que es muy interesante, que es, a principio de esta legislatura, crearon ad hoc un puesto para una persona que se va a encargar de rediseñar la publicidad institucional. Cómo se entrega, dónde va, hacia quién conviene, y ellos están intentando implantar un criterio que es subjetivo, todavía más, que lo que quiere básicamente es secar a los medios que a ellos no les conviene, porque quiere implantar algo que se llama sostenibilidad democrática a la hora de recibir las campañas. Básicamente, si tú no contribuyes a sostener la democracia, no vas a ver un duro de los 128 millones de euros que reparte el Gobierno de España en publicidad institucional entre los medios. Rubén, traduzcamos. Sostenibilidad democrática se trata de, traducido, apoyar al Gobierno. Por supuesto. Tal cual. Esto es un enorme estudio de cine, es decir, y ahí se genera el relato y ahí a partir de ahí se intenta convencer a los ciudadanos de que ese relato es positivo. Son como los dramas coreanos que se han puesto de moda, pues aquí a lo Pedro Sánchez. Entonces llega la carta, entonces hay que hacer toda la escenificación y eso cuesta dinero y eso hay que untar a medios para que eso surta efecto. Y sinceramente, es verdad que las encuestas del CIS siempre hay que tomarlas cogerlas con pinzas, pero si a mí me preguntan, de cara a las elecciones europeas, como ya también se vio por cierto las catalanas, creo que estas cosas movilizan voto. Y es lo que me lleva a un enorme pesimismo. Pedro. Sí, han salido 2 temas que son muy interesantes, ¿no? Porque, sobre lo primero, podríamos hablar del PSOE como partido de régimen, pero cómo este gobierno, en su impotencia, necesita, digamos, acelerar ese proceso, y es prácticamente, ya digo, es una mentalidad patrimonialista, es decir, España es una monarquía no por lo que la gente cree, sino por otras cosas, ¿no? Y ahí entra, pues esto, lo que me gusta a mí llamar la teoría de la Begoña cuántica, que es en Buenos Aires es una institución del Estado, pero en distintos aeropuertos es una profesional responsable, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y ahí se confunde, es lo que ha apuntado Rubén, y se apunta en general del emotivismo, lo personal y lo político, lo propio y lo ajeno, y en fin, en ese andar entre lo propio y lo ajeno y lo público y lo privado, pues salen juicios y pasan cosas, claro. Y luego sobre lo del relato, ¿no? El otro día en el pleno del miércoles, Errejón, yo me sometí, digamos, abnegadamente a escuchar la intervención de Errejón. Y le decía a Sánchez, oye, pero ¿cuándo vas a hacer ese plan de democratización integral del Estado, ¿no? Que Merche Purúa
decía que abarcaba a los empresarios, que son Estado también, y a la prensa, que es Estado también. Y entonces Errejón le decía, pero abandona esa idea de que existe un PP democrático. Aquí hay una ruptura radical, aquí, que es la estrategia de Sánchez. Aquí hay dos bloques, hay un lado del muro y hay otro, y en el lado del fango y la nada, pues no hay diálogo posible, ¿no? Y entonces, ya digo, y toda estrategia, en cierto modo, hacen bien, es decir, hacen mal. Pero tiene sentido pensar que la política ahora mismo es eso y que digamos, una cosa es la actitud y otra las formas, volviendo a mi ley. Las formas te pueden gustar más o menos, pero la actitud de confrontación ahora mismo es hacer política. Y eso no implica caer en la algarada y en los excesos, pero hay que asumir la confrontación de algún modo, que sea serio, pero la firmeza es inexcusable. Pero yo creo que en esa línea que es cierta, para mí hay un error, a mi juicio, que es cuando realmente retira a la embajadora en Buenos Aires. Es decir, cuando se consuma, digamos, el hecho, porque hasta ese momento era, es cierto, una sobreactuación y demás, pero el hecho de retirar la embajadora de Buenos Aires implica no solamente que estemos en un teatro, ya son consecuencias diplomáticas, consecuencias para las empresas allí y demás. Y hay un detalle que para mí me hace ver que no está consiguiendo a través de esa confrontación con Javier Milei todo el éxito que querrían, y es que lo han tapado con otro nuevo Estado palestino, ahora confrontación con Israel y demás, y están permanentemente abriendo frentes e intentando tapar todo este tipo de cuestiones. Y por el lado del Partido Popular, que se sentía muy incómodo en este debate y que le habían situado en una situación comprometida de cara sobre todo a su adversario, a Vox, sí que en los discursos vamos viendo cómo este asunto no les incomoda ya tanto, lo sacan ellos mismos por propia iniciativa sin necesidad de que les pregunten por ello, con lo cual yo creo que en el caso de Argentina se han pasado de frenada, pienso yo, porque incluso dentro de los propios suyos, de sectores de la izquierda, de prensa que habitualmente defienden al Ejecutivo, esa decisión no se ha entendido y no se ha respaldado, lo cual lleva a pensar que quizá no ha sido tan acertada como Comentáis la retirada de la embajadora española en Argentina. Así lo anunciaba el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. La retirada de la embajadora supone que en adelante no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Y así lo explicaba a continuación en esa misma rueda de prensa. Este es un caso no solamente distinto a cualquier otro caso, sino, insisto, es un caso único en las relaciones internacionales que ha tenido este gobierno y único en la historia de las relaciones internacionales. Es que Álvarez, en esa comparecencia, sobre todo en el primer comunicado, cuando anuncia que esto va a tener consecuencias, que ¿cómo osa el presidente argentino a hablar de corrupción de la mujer del presidente? Pero vamos a ver, si el caso de Begoña ha traspasado las fronteras nacionales, si ha sido portada en el Financial Times, o sea, ha dado la vuelta al mundo, por cierto, gracias a Pedro Sánchez y a su carta a la ciudadanía, donde anunció a todo el mundo que estaba implicado, bueno, que su mujer estaba siendo investigada. Su mujer no, los negocietes de su mujer estaban siendo objeto de investigación judicial a través de la apertura de diligencias previas. Entonces, ¿cómo osa semejante cosa? Pero lo trágico de esta declaración por parte del Gobierno y del ministro de Exteriores es que dice que las palabras de Milei suponen un insulto y un ataque al Gobierno de España y a las instituciones de España. Oiga, primera noticia. Yo pensaba que Begoña Gómez era una particular, privada, que no desempeñaba ningún cargo público. La señora Gómez es la mujer de Pedro Sánchez, punto y final. No tiene ningún papel institucional ni representativo del Gobierno. Rubén. Bueno, en la prensa internacional, cuando publicó la carta, recuerdo un artículo muy interesante en The Economist, lo digo porque ellos siempre citan a la prensa extranjera, como si tuviera más relevancia o más entidad que lo que se publica aquí. Pero bueno, es una cosa de paleto con boina enroscada. Y ese artículo lo que decía el presidente, que más ha polarizado en las últimas décadas a la sociedad española, está ahora mismo acusando de lo mismo a la oposición. Bien. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con la separación de poderes o con el concepto de dónde tiene que estar cada uno. El otro día soltó una frase este señor en el Parlamento, me refiero a Pedro Sánchez, el miércoles, que yo creo que llamó muy poco la atención. Dijo básicamente a la hora de referirse al reconocimiento del Estado palestino. Dijo, he consultado con Sumar y atendiendo a la mayoritaria voluntad popular de los españoles, y hemos decidido reconocer el Estado palestino. Primero, ¿cuál es esa mayoritaria voluntad? Se la ha imaginado, ha mirado por la ventana y le han dicho, Pedro, sí, reconoce el Estado palestino. ¿Cómo? Es decir, una encuesta de un medio de izquierda lo ha
La voluntad mayoritaria de los españoles básicamente se recoge en las urnas y se refleja en el Parlamento. Y en el Parlamento no había consultado nada, ¿no? En el Congreso de los Diputados no había llevado ese debate hasta ese momento, cuando básicamente era la consumación de lo que iba a hacer. Entonces, a partir de ahí, claro, para mí es el ejemplo perfecto de cómo respeta este señor los diferentes espacios que tiene que tener cada quien en una democracia. Y, por supuesto, desde ese punto de vista nos sorprende prácticamente que Begoña Gómez, que no ostenta ningún cargo, por supuesto, ni es una aforada, ni tiene ningún tipo de condición dentro de la estructura del Estado, a partir de un insulto, o que tampoco fue un insulto, fue un discurso de un líder internacional, se monte todo este, como dirían los argentinos, todo este quilombo. Claro, sí, es normal, lógico, porque el Estado... Son como los Ceausescu, es decir, no como el ejemplo que hablábamos otro día, Imelda Marcos. Va a Bélgica a las 6 de la tarde, no le venden unos zapatos, pues conflicto internacional con Bélgica. Ya está, no pasa nada. Y que se invada Bélgica. Que se invada, además. No, y que se abra las zapaterías, además, más tarde. Pero Lo que quiera Begoña. ¿Cómo es aceptable que no le abran las tiendas a mi mujer? Pues eso es un atentado y un ataque directo contra la soberanía del pueblo. Entonces, claro, ya en base a eso, pues eso, ya no crisis diplomática. Como decían durante estos últimos días, lógicamente, ha sido tema de conversación en las tertulias y en la prensa argentina, y los propios argentinos decían, bueno, ¿y qué es lo próximo? Que nos declare la guerra a España. Directamente. Pedro. Sí, yo creo que hay una cosa, yo estoy muy de acuerdo con Maite, decía antes, de, oye, los brindis al sol en diplomacia muchas veces lo son todo y tienen consecuencias muy graves, porque la diplomacia también va de formas, sustancialmente son formas. Pero aquí hay otro momento muy interesante del miércoles, a mí me gustó mucho, hay un momento en el que Sánchez sugiere que él ha cambiado la opinión de los 27 Estados miembros de pasada, que se enciende en el discurso y dice algo así, se presenta como una especie de carlomagno socialdemócrata, y luego, y al más puro estilo zapaterístico. Yo en el anterior programa me refería a Zapatero como embajador de la tierra en España, y en buena medida esto era Pedro Sánchez. O sea, España es una nación global, sobre todo relacionada con el sur global, que eso habría que hablar luego. Y entonces, bueno, pues el Estado palestino existe en nuestros corazones, en la legislación internacional y el proyecto de un Mediterráneo en paz, y esto es un poco esa línea discursiva de Sánchez. Y luego sobre la identificación, ya digo, de Begoña con el Estado, es que es una cosa tan imparodiable que, más allá de lo que he dicho de la operación teológica esta o cuántica, yo creo que no se puede añadir mucho más. España no se pudo ir de compras en Bélgica, y Sánchez sale a la terraza de la Moncloa y ve España. Y el resto no tenemos ese conocimiento avanzado que tiene él de las entrañas de la nación. No sé, yo ahí luego, me detengo. Un detalle, lo que ha dicho antes Rubén, no hay una encuesta, digamos, propiamente sobre el sentir español de cara al reconocimiento del Estado palestino, pero sí, parece un detalle a lo mejor banal, pero si nos remontamos a hace apenas unos días se produjo Eurovisión. En Eurovisión, España votó masivamente a Israel, junto con el resto de países europeos, es decir, que por el voto, digamos, popular, telemático, habría arrasado completamente Israel, apoyado plenamente, a pesar de la polémica que intentaron provocar, a pesar del boicot incluso que promovieron por parte de la izquierda contra Israel, incluso contra el concurso por admitir la participación de Israel. A pesar de todo eso, el sentir popular, y a pesar de que se intentó de alguna manera redirigir a toda la opinión pública, incluida la europea, Israel arrasó en el voto telemático, es decir, que es al revés, ni siquiera están, digamos que, erigiéndose ellos en líderes de la opinión popular, no, es que directamente van contra ella y a pesar de ello declaran el Estado palestino. Claro, Maite, pero ahí hay que diferenciar, es decir, cuando una opinión es favorable a los intereses del gobierno, el gobierno cuando sale a la ventana el presidente y lo aprecia, esa opinión es completamente legítima y está facultada. Es democrática, es democrática. Efectivamente. Y cuando no, es porque esa galaxia de medios de derecha y ultraderecha ha generado un estado de opinión, una intoxicación que lo que ha hecho realmente es confundirse a los ciudadanos. Yo realmente no sé si somos conscientes de lo que implica este discurso, pero es propio de alguien que ha caído en el cesarismo, de un autócrata, de alguien que considera que cuando los demás no defienden sus posturas se equivoca. Y está muy bien, es decir, es fantástico. Ojalá yo también lo pudiera aplicar. Todo el mundo que no piensa como yo, pues se equivoca. Sí, lo pienso realmente. Pero hombre, entiendo que cuando llegas a un gobierno tienes que gobernar para todos y tienes que cumplir ciertos estándares o cierta higiene estética y ética, pero esto es lo que hay. Pero es que, por desgracia, la clave no es tanto que, oye, el que no esté de acuerdo conmigo pues está totalmente equivocado, sino las consecuencias que puede suponer ese tipo de críticas. Es decir, estamos hablando de un presidente del gobierno que habla de fachosfera, habla de máquina del fango, pero amenaza con adoptar medidas en un Estado de derecho y una democracia asentada como es la española. Estamos hablando de que
no solo son palabras, no solo son ataques. Aquí en este caso las palabras tienen mucha importancia. Comentaba antes que cuando a Chávez se le criticaba por parte de medios de comunicación o por parte de los líderes de la oposición, Chávez primero les llamaba fascistas y golpistas. Y claro, si tú llamas golpista al que te critica, de alguna forma estás justificando una acción posterior por parte de, en este caso, del régimen dictatorial venezolano, y eso te lleva a la cárcel. Y ahora, la famosa carta no solo es la carta, son las consecuencias que van a tener la carta a la ciudadanía de Sánchez, que ya ha dicho Sánchez, como bien comentaba y se lo recuerda constantemente Errejón, como bien comentabas tú, Pedro, que hay que democratizar los medios. Y eso va a traer consecuencias a nivel financiero, va a traer consecuencias en cuanto a posibles proyectos que implanten censura o restricciones a la libertad de expresión, que son derechos básicos en cualquier país normal y en cualquier país civilizado y en cualquier país rico. Estamos hablando del ataque constante a los jueces díscolos, el asalto a la justicia. Está preparando el terreno para justificar el asalto al poder judicial. Es decir, esto trae consecuencias. Y lo de Argentina, lo de retirar la embajada, trae consecuencias también. Es muy interesante, un apunte breve simplemente. En 2007 la ley Resorte de Venezuela, que es la que cambió el panorama de medios de comunicación, todavía con Chávez en el poder, lo que decía en su preámbulo es que había que democratizar el sistema mediático, había que proteger al menor y había que asegurar la pluralidad. 3 años después empezaron a quitar licencias de televisión porque había que dar voz a los medios sociales. Y los medios sociales o que tenían un interés social, ¿cuáles eran? Pues evidentemente los que defendían el chavismo. Es muy importante que la gente lo sepa y transmitirlo. Cualquier gobierno que intente censurar no va a hablar directamente de censura o de prohibición, va a hablar de proteger la democracia. Y ese discurso lo estamos escuchando día a día en España. Y eso lo que pretende es restringir libertades, la de prensa, la de expresión y la de cualquiera que se interponga en el camino de este programa de gobierno que estamos viendo, que es el del presidente. Es que eso es como el famoso dicho, ¿no? Lenin hizo la revolución en Rusia no gritando comunismo, comunismo, sino pan y paz. Claro, es que, a ver, no, sería absurdo decir lo contrario. Los bolcheviques perdieron las elecciones y a la guerra. Y a la guerra. Porque no son demócratas. Claro, pero en el caso del Partido Socialista, precisamente lo más llamativo es que estamos hablando, en el caso de Pedro Sánchez, de una persona que no ha ganado las elecciones. Es decir, porque en Venezuela y todos estos países, al menos es cierto que de alguna manera tenían un respaldo popular masivo y que hasta que se ha producido el deterioro absoluto del país durante décadas, no se ha retirado ese apoyo popular. Pero es que nosotros estamos padeciendo a un presidente del gobierno que no ha recibido un respaldo masivo en las urnas, que ha llegado a donde ha llegado y permanece en la presidencia del gobierno porque ha pactado casi literalmente, con el diablo. Es decir, estamos hablando de que ha pactado con Bildu, con Esquerra y demás, y por esa mayoría parlamentaria está permaneciendo en Moncloa, lo cual es bastante chocante, que nos toque padecer a alguien como Pedro Sánchez solamente por eso. Y solo os recuerdo, es verdad que no tienen mayoría parlamentaria, Partido Popular, Vox, UPN o Coalición Canaria, que son un poco los que respaldaron la posible investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Pero en el reparto de escaños, como dice muy bien en ese análisis el Partido Popular, lo que supone la traducción de votos de la derecha, si se hubiera unido, son 190 escaños. Es que no se ha producido una mayoría tan brutal nunca jamás, ni con Mariano Rajoy, por parte de la derecha, y a pesar de ello estamos en esta situación. Esa es la gran clave y ese es un asunto interesante de cara a las europeas y de cara a las siguientes citas electorales, que es la división que existe en la derecha, que es lo que beneficia realmente a Sánchez y precisamente es lo que explota el propio Sánchez, hablando de polarización y blandiendo la bandera de que viene la ultraderecha de la mano de Vox. O sea, es una estrategia perfectamente diseñada para no solo dividir a la derecha, sino movilizar también a su votante y polarizar la sociedad. Y lo curioso es que le está resultando, le está cosechando pues resultados positivos a nivel electoral. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con más temas. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta trinchera y contamos con Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días, señor Tellado. Muy buenos días. Bueno, un auténtico placer contar con usted. Me gustaría preguntarle, bueno, la verdad es que se nos acumulan los escándalos y las polémicas en torno a toda la actividad del gobierno. Esta misma semana hemos tenido 2 gravísimas crisis diplomáticas de primer orden.
Por un lado, con un pueblo hermano, como es Argentina, y por otro, con un país aliado, fiel aliado, especialmente en la lucha contra el terrorismo islamista, que es Israel. Me gustaría saber su opinión, en primer lugar, sobre esta crisis diplomática que ha organizado el gobierno en torno a Argentina. Bueno, la realidad es que el gobierno de Sánchez vive una crisis permanente, ¿no? Crisis interna, pero ahora también crisis internacionales de gravedad máxima, ¿no? Yo quiero dejar claro que si hoy España tiene una crisis con un país hermano como es Argentina, es porque lamentablemente en España tenemos un ministro de Transportes que es un bocazas y que no está a la altura del cargo que ocupa. En cualquier democracia moderna, una persona como Óscar Puente tendría que haber dimitido instantes después de haber proferido esos insultos hacia el presidente legítimo de Argentina, ¿no? Y creo que es un grave error la situación en la que estamos. Es evidente que el señor Álvarez no resolvió esa crisis argentina y de ese conflicto enquistado, pues pasó lo que pasó cuando Milei estuvo en España participando en un acto político de otro partido, ¿no? Y por lo tanto a mí me gusta poner las cosas en su sitio, porque si no parece que el gobierno quiere poner el foco en lo que pasó aquí sin recordar lo que había pasado pues una semana antes y quién es el verdadero responsable de haber provocado este conflicto, ¿no? Desde luego este gobierno es un irresponsable, lo demuestra todos los días en política nacional, pero es también un irresponsable en política internacional, ¿no? Y Argentina es uno de los ejemplos más paradigmáticos, o la utilización del conflicto Israel y Hamás es otro, ¿no? En este sentido, el presidente del Gobierno ha aprovechado esta semana para anunciar que finalmente se producirá ese reconocimiento unilateral por parte de España del Estado palestino, un Estado que no existe, por mucho que se empeñe Pedro Sánchez, y que además todos los expertos coinciden en que no va a aportar absolutamente nada a la resolución de este dramático conflicto que se viene sucediendo desde hace décadas entre Israel y Palestina. Lo trágico, me gustaría saber su opinión al respecto, es que incluso por parte de una vicepresidenta del gobierno, como es la señora Yolanda Díaz, pues ha tomado como propio un lema que es propio del terrorismo islamista, que es Palestina libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, lo cual supone la anulación del pueblo judío. Claro, es que yo creo que en este conflicto se concitan muchas causas, ¿no? Es evidente que la causa palestina está siendo abrazada por Pedro Sánchez como una cortina de humo para cambiar el tema de debate político en España, porque él le incomoda tremendamente que le estemos pidiendo explicaciones por los casos de corrupción que cercan a su gobierno, a su partido y a su entorno personal, y ha abrazado esta causa como, bueno, pues cortina de humo, como una cortina de distracción para cambiar el debate público de nuestro país, ¿no? Y para eso ha tenido que, bueno, pues interferir en medio de un conflicto que es evidente que llevamos décadas, ¿no?, con una problemática en esa zona, y que esa problemática se debe resolver con la mediación de la comunidad internacional. Pero este no es el momento, desde luego, porque la única realidad es que Israel ha sido víctima de un ataque de una organización terrorista como Hamás y se está defendiendo. Y es verdad que hay imágenes que a todos nos molestan y a todos nos disgustan, pero esa es la realidad. Israel es un Estado democrático que debe ser respaldado por todos los países de su entorno, ¿no? Y lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez es utilizar este conflicto para generar una nueva polémica política y tapar todos los casos de corrupción que persiguen a su gobierno, ¿no? Y ya la irresponsabilidad máxima, que yo creo que proviene de la ignorancia absoluta, son las palabras de Yolanda Díaz, utilizando un lema de una organización terrorista, ¿no?, cuando recuerda que la aspiración palestina es un Estado con un territorio que va del río al mar, y eso es la anulación de Israel. Yo entiendo que eso parte de la ignorancia de Yolanda Díaz y no de otra cosa. Bueno, luego supongo que ningún demócrata puede respaldar consignas de una organización terrorista tan cruel como Hamás, ¿no? Pero entre la mala fe del presidente del gobierno sacando este debate en el momento inapropiado y la ignorancia de la señora Yolanda Díaz, lo cierto es que en la misma semana
tanto Hamás como los talibanes han felicitado a Pedro Sánchez. Bueno, pues esa es la política internacional del Gobierno de España, lamentablemente. Señor Tellado, mañana han convocado una concentración a las 12 de la mañana en la Puerta de Alcalá contra la amnistía y contra las políticas de Sánchez. ¿Cuál es la motivación de esta concentración? Es intentar reflejar el malestar que viven buena parte de los españoles contra la deriva que está llevando a cabo el gobierno sanchista en España. Sí, esto no va de una manifestación del PP contra el PSOE, ¿eh? Esto es sacar a la calle la indignación de la sociedad española, que ya ha ido saliendo a lo largo de los últimos meses, ¿no?, desde que Sánchez llegó al gobierno, para decirle al gobierno actual que estamos en contra de un gobierno que ha llegado de forma, completamente irresponsable al gobierno. Ha llegado a través de una ley de amnistía que es un ejercicio de corrupción política sin precedentes, algo que nuestra Constitución no permite, y aún a sabiendas el Partido Socialista lo impulsa, porque esa era la única forma de que Pedro Sánchez pudiese ser presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones. Y lo cierto es que han pasado cosas tan graves a lo largo de los últimos meses, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, que entendemos que esa manifestación, esa concentración mañana en Alcalá tiene que permitir trasladar esa indignación de la sociedad española, que no acepta ni la corrupción política, que es la ley de amnistía, ni la corrupción económica que representa el caso Koldo, el caso Ábalos, el tema de las maletas de Delsi, o ahora todo lo que estamos conociendo de las presuntas actividades irregulares de la esposa del presidente, y la corrupción moral que también existe en este gobierno, toda vez que esto es una mentira permanente, ¿no? Sánchez está haciendo todo lo contrario de lo que se había comprometido justo antes de las elecciones, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esta manifestación tiene que ser un grito en favor de la democracia, de la libertad, de la igualdad, un grito en contra de un gobierno que ha traicionado incluso a los que le habían votado, y para poner de manifiesto que este gobierno está roto, está dividido, y que en España ya no hay un gobierno. Es verdad que hay un presidente y 23 señores que le acompañan los martes en una mesa, pero la realidad es que no hay gobierno porque aquí nadie gobierna, y creo que en el Congreso se ha visto esta semana cómo al gobierno le caen leyes porque ni siquiera el gobierno es capaz de ponerse de acuerdo en nada, ¿no? Muy buenos días, portavoz. Me gustaría preguntarle, de cara precisamente a lo que está comentando de esas elecciones europeas, el Gobierno y el Partido Socialista están intentando de alguna manera situar el mensaje ahora en estos días de campaña de que están muy igualados con el Partido Popular, que hay partido y que hay posibilidades de ganar esos comicios. No sé qué expectativas tiene el Partido Popular y, en segundo lugar, qué podría suponer que el Partido Socialista acabara ganando las europeas. Bueno, vemos a un Partido Socialista muy preocupado con la extrema derecha, dicen ellos todos los días, y nosotros estamos muy preocupados de la extrema incompetencia del gobierno de Sánchez, ¿no? Eso sí que nos preocupa, ¿no? La realidad es que Sánchez lo que intenta es que haya mucho ruido político para que haya abstención. Y cree que si hay abstención y toda la izquierda va a votar y consigue robarle todos los votos a Sumar y a Podemos, que es lo que está intentando, ¿no?, con esa radicalización permanente de su discurso, cree que puede resistir bien el trance de las elecciones europeas, ¿no? Nosotros queremos que participe todo el mundo, que haya una participación alta. Históricamente, las elecciones europeas siempre han tenido una participación baja, porque la ciudadanía en España no ha conseguido entender, y probablemente es un fracaso de los que nos dedicamos a la política, ¿no?, la trascendencia real que tiene Bruselas, que tiene el Parlamento Europeo, para el futuro de cada uno de los Estados miembros, y creo que eso es un análisis que deberíamos hacer los que nos dedicamos a la política. Pero la realidad es que las elecciones europeas son unas elecciones de una baja participación, y esa baja participación podría beneficiar al Partido Socialista. Y nosotros lo que le decimos al conjunto de la ciudadanía es que hay que votar. Que voten a quien quieran, pero que hay que votar. Que hay que votar en clave europea y que hay que votar también en clave nacional, porque es evidente que Sánchez va a tratar de utilizar un no muy mal resultado electoral para justificar todo lo que está haciendo. Y eso tendría consecuencias negativas en la política española, ¿no? Y por eso nosotros le pedimos a la ciudadanía que salga del hastío y que participe, que vote. Porque en estas elecciones estamos defendiendo mucho más que unos valores
unos principios de cada una de las formaciones políticas que concurren, ¿no? Yo, y lo siento así, creo que la democracia española está atacada, está siendo atacada, está sufriendo probablemente el mayor ataque en 45 años de democracia desde la Constitución, y creo que lo grave de la situación actual es que ese ataque proviene precisamente del Gobierno de España y de quien debería velar por la calidad democrática de nuestro país, y de ahí la gravedad que la situación requiere, ¿no? Y por eso mañana vamos a salir a la calle, iremos a la Puerta de Alcalá a tratar de reunir una movilización amplia de la sociedad española que está harta y cansada de lo que está sucediendo en España. Última pregunta, Rubén Arranz. Señor Tellado, buenos días. Volviendo Buenos días. al tema del incendio internacional, por llamarlo de alguna forma, me interesaría saber, ¿ustedes han mantenido algún contacto durante los últimos días con los gobiernos de Israel o de Argentina para tratar, no sé, de aclarar su posición o simplemente transmitir sus argumentos? Bueno, yo creo que hay contactos a todos los niveles y así debe ser, ¿no? Y que deben ser además discretos, y que desde luego yo creo que hay países que pierden la confianza en el Gobierno de España, pero que saben que hay un primer partido en España, el Partido Popular, el que ganó las elecciones del 23J, que tiene un sentido de Estado que lamentablemente no tiene ni el Gobierno ni los partidos que le respaldan, ¿no? Y por lo tanto creo que desde esas naciones, bueno, pues se entiende la situación convulsa de la política nacional, pero saben que el Gobierno de España no representa ni a la mayoría de los españoles ni al conjunto de la sociedad española, ¿no? Y por lo tanto creo que ahí está bueno, pues el papel, ¿no?, de nuestro partido para mantener interlocución con líderes de otros partidos y de otros países para dar seguridad jurídica y seguridad política sobre lo que es España, ¿no? La crisis con Argentina es tremendamente grave, ¿no? Porque Argentina siempre ha sido un país hermano, un país con el que nos unen vínculos de todo tipo. Yo soy gallego. Cuando en Galicia había muchas familias que no podían salir adelante, muchos gallegos emigraron al otro lado del océano, y en Argentina hemos sido muy bien recibidos. Tan bien recibidos que a los españoles en Argentina se nos llama gallegos por el alto número de gallegos que hay allí, ¿no? Y creo que no nos merecemos, ni argentinos ni españoles, una crisis diplomática por, bueno, pues la ambición desmedida de un presidente que se aferra al poder sabiendo que ya no cuenta con la legitimidad en el ejercicio de sus funciones en el día a día, que los españoles mayoritariamente le han dado la espalda, y que con que tengan la oportunidad de ir a votar en unas elecciones generales saldrá de la Moncloa. Nosotros lo que le pedimos a los españoles es que aprovechemos estas elecciones europeas, que son europeas, es verdad, para darle un toque de atención a Pedro Sánchez. Pues estaremos muy atentos, y de hecho seguiremos aquí en un programa especial mañana por la mañana, esa concentración convocada a las 12 de la mañana a la Puerta de Alcalá contra la amnistía y contra las políticas de Sánchez. Señor Tellado, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y muy buenos días a todos. Bueno, pues ahí está el panorama, ahí están a la vuelta de la esquina las elecciones europeas, y yo creo que sí van a ser unas elecciones muy importantes, porque es cierto que las elecciones europeas, bueno, como queda muy lejos Europa, que por cierto, queda muy lejos, pero cada vez decide más en las políticas nacionales. Pero ya, independientemente de cuál sea el resultado de o cuál sea la importancia de estas elecciones europeas para las políticas a nivel comunitario, esto es un cara a cara Sánchez-Alberto Núñez Feijóo, donde se van a medir las fuerzas y va a tener consecuencias, Maite. Sí, yo creo que además no está todo tan resuelto como pudiera parecer. O sea, el Partido Popular, de hecho, lleva días intentando rebajar un poco las expectativas, porque hace un mes se hablaba de que iba prácticamente a arrasar al Partido Socialista y superarle por 10 puntos, por 7 u 8 eurodiputados, en fin. Y poco a poco va conteniendo esas expectativas con un doble objetivo. Yo creo que es, bueno, pues dar la sorpresa, ¿no?, en caso de que efectivamente se produzca una victoria, quizá no tan aplastante como cabría esperar, y en segundo lugar que ese resultado, si las expectativas son muy grandes, aunque esa victoria no se convierta al final en un fracaso, porque digan, bueno, pues les hemos superado por poco. ¿Y de qué manera? Pues explican, y si te vas a los datos es cierto, que la absorción de Ciudadanos, ¿no?, que se da por hecho, les podría reportar 7 eurodiputados. Ellos obtuvieron en las elecciones pasadas 13.
Esto le sitúa en prácticamente lo mismo que obtuvo 20 eurodiputados el Partido Socialista hace 5 años, que es verdad que puede sufrir Pedro Sánchez un cierto desgaste del electorado, que como decías, Manuel, más que trasvase de votos implica simplemente que la gente se quede en casa y es lo que está intentando un poco combatir. Pero claro que esa pérdida de confianza por parte de los votantes la está intentando compensar con la absorción de Sumar, con la absorción de Podemos, y eso equilibra mucho las fuerzas. Es decir, con un Vox fuerte, que en el Partido Popular ya están viendo que tiene un suelo importante, como se ha visto en las elecciones catalanas, en las vascas también retuvieron el diputado, lo cual indica que quizá han venido para quedarse y que no es tan fácil absorber a ese electorado por parte del Partido Popular. La absorción de Ciudadanos te sitúa prácticamente en un empate técnico, que es lo que ahora mismo está diciendo el Partido Socialista. Es decir, que superar a Pedro Sánchez no es tan sencillo como parece. Y simplemente el último dato. Cada eurodiputado, en función de la participación, si te vas al histórico de las elecciones europeas, supone en torno a 250.000, 300.000 votos. Es una barbaridad. Es decir, la ventaja de la circunscripción única es que todos esos votos, a diferencia de la ley DON española, cuentan, van a un saco y pueden traducirse efectivamente en escaño, a diferencia de los restos en las elecciones generales que quizá van a la nada porque no implican una representación. Pero eso tiene la desventaja también de que tienes que sumar muchos votos para conseguir un eurodiputado. Cada país reparte un número. Y eso implica que en el caso de España estamos hablando de que por cada representante puede ser hasta 300.000 votos. Conseguir eso, es decir, tendría que superar quizá por más de 1 millón de votos el PP al Partido Socialista para conseguir 5 o 6 eurodiputados más. No es nada fácil. Pedro. Sí, yo más allá de las perspectivas, ¿no? Y de, bueno, quitando la carta a la ciudadanía del CIS, ¿no? De que el PSOE va a ganar por 5 puntos y demás. Que a veces nos olvidamos, que lo del CIS es otro escándalo que tenemos recurrentemente cada semana que anuncia una encuesta. Sí, pero bueno, estas cosas pasan, igual que los medios serios de repente tienen informes de policía judicial, esas cosas son propias de cosas serias que no entendemos a veces. Pero claro, las claves yo creo que se han dicho, ¿no? Baja participación, por tanto la clave es la movilización, y en las europeas siempre puede haber sorpresas, albises, en fin, cualquier cosa. Pero yendo a una cuestión de fondo, veía antes una foto de una lona que ha colgado Vox en algún lugar. Esto del 89%, y de esto se habló mucho el miércoles y es interesante, ¿no? Es estas declaraciones de von der Leyen sobre Meloni, sobre ECR, claro, no sobre la alternativa por Alemania ni Le Pen, pero bueno, tal vez sí Meloni, tal vez Vox, es decir, partidos que son europeístas, que son anti-Putin, que defienden el Estado de Derecho. Pues este es lo que decía Pedro Sánchez a Feijóo, ¿no? Cuidadito con moverte y con entrar con esa gente, aunque yo llame nazi a Weber, que es el presidente del Partido Popular Europeo, ¿no? Y ese debate es muy interesante. Yo creo que la clave, y lo ha dicho Tellado, ha dicho 2 cosas. Oye, la corrupción no solo es legal, esto es muy importante, no hay que caer en el rollo leguleyo, por eso es una expresión denigratoria muy típico en cierta derecha. Y luego no hay que pedir permiso ni a nadie para hacer política ni entrar en ese juego. Es que entrar en ese juego ya es un error. O sea, tienes que hacer tu política, que no se confunda, pero entiendo que te quieras desmarcar en ciertas posturas, pero hacer tu política y no caer en esa trampa. Yo creo que eso es clave. Rubén. Yo entiendo que de cara a estos comicios, que son más importantes de lo que parece, muy breve además, a lo mejor como la administración está mucho más lejos, el Europarlamento está más lejos que una junta de distrito, la gente piensa que es menos importante. Pero hay un ejemplo que es reciente que yo creo que ilustra muy bien sobre lo que suponen unas elecciones europeas o sobre lo que supone Europa. Es el famoso discurso contra los bulos. Lo siento, pero se está terminando la linde y el tonto sigue por el tema. Ese discurso es falso. Europa acaba de aprobar un reglamento europeo que garantiza la libertad de los medios de comunicación y, por lo tanto, lo que va a impedir ese reglamento de obligatoria aplicación en España a partir de agosto de 2025 es que se tome cualquier medida represora en ese sentido. Son más importantes por todo eso de lo que parece estas elecciones, porque hay temas en los que Europa cierra la puerta a ese tipo de autoritarismo. Por suerte, Europa es muy positiva para España porque Europa nos salva de nosotros mismos en ese sentido. Y al igual que este país hubiera caído en la hiperinflación hace años sin el euro, pues muy posiblemente habríamos caído, bueno, ya estamos en un declive preocupante, pero al menos hay ciertos límites que marca Europa y que difícilmente son traspasables, o sea que eso desde luego es una garantía. Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos de nuevo en breve. Bueno, pues volvemos de nuevo a esta trinchera y bueno, de crisis diplomática a crisis diplomática y tiro porque me toca, o sea, vamos a más.
de enemistarnos con Argentina, que es pueblo hermano, a enemistarnos con Israel, que es país aliado, y aliado además en un ámbito tan importante como es la lucha contra el terrorismo islamista que hemos sufrido en España con dos atentados absolutamente terribles como el 11M en Madrid y luego también en Cataluña, en Barcelona, y otros atentados que han sido anulados por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que además que hay lazos históricos entre el pueblo español y el pueblo israelí. Es decir, somos pueblos también amigos, aliados, como digo, y sin embargo el gobierno pues está metido en esta vorágine de hacer electoralismo a toda costa y desde luego a costa de los intereses de los propios españoles, a costa del interés general de España, y esta semana el presidente del gobierno ha anunciado en sede parlamentaria que va a reconocer de forma unilateral el Estado palestino, que no sirve de nada porque no existe el Estado palestino, no va a existir el Estado palestino, es un mero canto al sol. Pero atención, eso ya es grave per se, pero es que tenemos una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que decía lo siguiente, atentos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Este lema, acuñado en los años 60, es un lema que blande el terrorismo islamista de Hamás y que lo que viene a señalar es el genocidio del pueblo israelí. Desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, solo Palestina. Y como todos sabemos, en Palestina no vive ni un solo judío. Porque al judío lo lapidan, al judío lo cuelgan de una grúa, al igual, por cierto, que cuelgan de una grúa a los homosexuales o lapidan a las adúlteras. ¿Eso es lo que defiende Yolanda Díaz? Bueno, después de estas declaraciones absolutamente abominables, dio una explicación que casi es peor que la primera respuesta. Atención. Me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz. A ver, ¿cómo es esto de que dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, se compartan del río al mar? Rubén. Que cada cual pesque en una orilla, ¿no? Es decir, hacemos en el medio, ponemos una boya y que cada cual se quede. Bueno, lo de esta señora es, yo lo llamo la izquierda de la Carta a los Reyes Magos. Es decir, lo que más o menos intuyen que quiere la gente lo proponen y además lo intentan dar, embutir con una especie de halo de seriedad. Hay muchos estados realmente candidatos para que esta gente cree un conflicto internacional, no solamente en este caso. Básicamente, quienes defiendan la libertad y quienes se pongan a este socialismo rampante, yo creo que son estados candidatos a que se creen estos conflictos, por lo que hemos visto en esta semana. Leía el otro día una información que me parecía muy interesante, y es cómo esta forma de enemistarse con Israel podría desgastar o afectar a la lucha antiterrorista, que ha sido una prioridad que hemos tenido en España durante los últimos años. Es verdad, es un Estado amigo, es un Estado además que ha hecho de muro de contención contra las peores manifestaciones del islamismo radical, y que de repente ahora mismo se le ataca con este reconocimiento que nadie pedía, que solamente ellos querían, y que al final se hace realmente por lo que se actúa en este país, otra vez por las emociones. ¿Y qué más emociones hay que esa ideología? Es decir, no se gestiona a partir de las necesidades o a partir de la lógica racional de la gestión, es a partir de la ideología. Esto es lo que ha motivado esta decisión, esto es lo que ha motivado o lo que supondrá que España pague unas consecuencias que espero que desde luego que en el ámbito antiterrorista no afecten en exceso, simplemente por la seguridad de todos los españoles. Yo creo que es simplemente un acto de propaganda. Lo decías antes al inicio del programa, Manuel, en el repaso de la información. ¿Qué supone reconocer el Estado de Palestina? ¿Qué implicaciones en política internacional tiene? Absolutamente nada, más allá del perjuicio que implica para España el enemistarse con Israel, pero para los palestinos no supone, no son mejores, ni tienen más derechos, ni nada, ayer que hoy, ni por nada por el estilo. Es decir, no hay de repente un Estado de Palestino porque diga España que existe. Simplemente se trata de un acto de propaganda de cara a los suyos, porque son temas que animan, digamos, a acudir a las urnas y demás, y eso lo que explica es también la psicología de Pedro Sánchez, que le da exactamente igual reventarlo todo, el Estado, las relaciones diplomáticas, poner en riesgo la propia seguridad española. Estamos renunciando a los servicios de inteligencia israelíes, que no son
ni muchísimo menos algo banal en política internacional. De hecho, recordamos que el atentado que sufrieron por parte de Hamás, de las primeras consecuencias que hubo es que ha pasado con los servicios israelíes. Fue para ellos una herida en el orgullo el hecho de que pudieran penetrar en su territorio y cometer semejante atentado. Es simplemente un acto de propaganda y poco más allá de las consecuencias negativas. No nos aporta, además, en este momento absolutamente nada. Bueno, ha tenido consecuencias. La primera consecuencia es enemistarnos con el gobierno de Israel hasta el punto de que el gobierno de Israel ha llamado a consultas a la embajadora de Israel en España. Vamos a hablar con la portavoz de la embajada de Israel, Tal Itzhakov, sobre esta cuestión. Y la primera pregunta, señora Itzhakov, es cómo se ha vivido desde Israel el reconocimiento unilateral del Estado palestino por parte de España. Yo diría que es muy lamentable, la verdad muy preocupante, ya que entendemos que ese reconocimiento no va a cambiar nada en la práctica, no va a contribuir a la paz, a la seguridad, a la estabilidad. Obviamente, premiar a Hamás en estos momentos es el mayor obstáculo para que se liberen los rehenes, porque para la organización terrorista de Hamás le da más motivación. Así que lo vemos realmente muy inoportuno y desafortunadamente España se está volviendo irrelevante con todo lo que tiene que ver con el conflicto israelí-palestino. Es tremendo porque, como es lógico, la respuesta del gobierno israelí no se ha hecho a esperar y ha llamado a consulta tanto a la embajadora española en Israel como a la embajadora israelí en España. Ha habido un comunicado oficial por parte del gobierno israelí señalando que si España cumple con su intención de reconocer al Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra. ¿A qué se está refiriendo concretamente? Se están examinando medidas diplomáticas de Israel por el reconocimiento de España en el Estado palestino, lo que hay previsto, y supongo que en los próximos días sabremos más sobre estas medidas. También me gustaría preguntarle sobre esas declaraciones por parte de la vicepresidenta del Gobierno y también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hecho suyo pues un lema que es propio del terrorismo islamista, que es propio del terrorismo de Hamás y que habla de liberar a Palestina desde el río hasta el mar. ¿Qué valoración hace al respecto? Así es muy preocupante que tan alto cargo en el gobierno de España se expresa de esa forma. Hay que entender qué significa ese lema. Se trata del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. En otras palabras, habla sobre todo el territorio del Estado de Israel. Así que, en otras palabras, es un llamamiento muy claro a la destrucción del Estado de Israel. Y de acuerdo al sentido común y de acuerdo a las definiciones que conocemos de qué es antisemitismo, hacer un llamamiento y pedir la desaparición del Estado de Israel es antisemitismo. Y lo vemos como una expresión muy grave y no aceptable. Desde el Gobierno a veces se olvida que la opción de solución de paz duradera a este conflicto que lleva enquistado desde hace muchísimo tiempo es la creación de dos estados. Pero me gustaría que nos explicase, para todos aquellos que no lo sepan, ya se ha propuesto en varias ocasiones, creo recordar que hasta en 5 ocasiones, la posibilidad de crear dos estados, un estado palestino y un estado israelí, para poner fin al conflicto, a la tensión que se vive en esta zona desde hace muchísimo tiempo. El problema, y corríjame si me equivoco, es que los palestinos no quieren dos estados. Los palestinos quieren simplemente eliminar el Estado de Israel. A lo largo de los años hemos intentado muchísimas veces llegar a un acuerdo de paz. No hay algo que Israel quiere más que eso, que paz en general y contribuir a la paz en la región. Y podemos ver en los últimos años qué hemos logrado hacer con Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes y más en puerta en ese sentido, pero hace falta tener un interlocutor. Y en ese sentido, quien gobierna ahora la Franja de Gaza es la organización terrorista de Hamás.
Hay que entender que hemos retirado en 2005 de la Franja de Gaza. En 2007 retomó el control la organización terrorista de Hamas y desde entonces está amenazando constantemente a los civiles de Israel. Y lo que pasó el 7 de octubre es realmente algo sin precedentes. Todavía tenemos nuestra gente secuestrados en manos de Hamas, que están pasando abusos sexuales, maltrato, entre otros, que están pasando de verdad los momentos más terribles que uno puede pensar. Y lo que se hizo en el 7 de octubre es realmente una amenaza enorme para el Estado de Israel. O sea, estamos comprometidos a proteger a nuestros ciudadanos. Hay que entender que ahora en Israel están todavía evacuados 130.000 ciudadanos en el norte y en el sur por las amenazas en nuestras fronteras, tanto de Hamas en el sur y en el norte de Hezbollah y también de Hamas. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. Y cuando hay una organización terrorista que controla la franja, que dice claramente que su intención es repetir la masacre brutal del 7 de octubre una y otra vez, es un peligro real. No podemos permitir una situación así. Y en ese sentido, ¿quién sería la persona o cuando se habla de una solución? ¿Con quién se puede hablar cuando todavía hay secuestrados en manos de Hamas? Y cuando entendemos que es una organización terrorista que no busca la paz, ni para los ciudadanos de Israel, obviamente, pero ni para sus propios ciudadanos. ¿Con quién se puede negociar? ¿Y qué cambiaría? O sea, un reconocimiento no realmente va a ser práctico en ningún sentido. Hay que entender que el propio Hamas está lastimando a sus propios ciudadanos. Está disparando sobre vías en las cuales estamos trasladando ayuda humanitaria a Gaza, a sus propios ciudadanos. Desde el principio de la guerra ya estamos hablando de casi 600.000 toneladas de ayuda humanitaria que entran a Gaza. Y quien intenta impedirlo es el propio Hamas, que no tenemos ningún interlocutor en ese sentido. Y tenemos que prometer la seguridad de nuestros ciudadanos, la seguridad de nuestras fronteras y obviamente la liberación de los rehenes. Por eso digo, si los rehenes estuvieron en casa, supongo que estaríamos en otro punto. Y esas presiones diplomáticas tienen que ser dirigidas hacia la organización terrorista de Hamas y no hacia el país democrático que es Israel, con la cual España comparta valores comunes. ¿Qué mensaje, por último, qué mensaje traslada el gobierno español con este reconocimiento unilateral del Estado palestino? ¿Qué mensaje traslada hacia el terrorismo islamista? Porque, de hecho, esta respuesta por parte del gobierno ha recibido el aplauso por parte de Hamas e incluso del régimen talibán, de los talibanes en Afganistán. ¿Qué mensaje traslada el gobierno español al terrorismo islamista con este reconocimiento? ¿Que matar, asesinar, atentar contra la población inocente judía, contra la población israelí, sale a cuenta? ¿Es un premio a los terroristas? Y con premiar a Hamas obviamente no contribuye ni a la paz ni a la seguridad, y otra vez, como acabo de mencionar, España se está volviendo irrelevante para este conflicto y para el futuro del Oriente Próximo. Y bueno, eso es nuestro deber de proteger a nuestros ciudadanos, seguir haciéndolo. Obviamente que nuestra guerra en Gaza es limitada, ya que nuestra lucha no está en contra de los civiles, sino en contra de Hamas. Pero es el derecho legítimo de Israel actuar y defenderse por quien quieren su destrucción completa. Bueno, pues estas son las declaraciones de Tal Itzhakov, que es portavoz de la Embajada de Israel en España. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Y esta es la situación, una crisis diplomática con Israel, un país aliado muy importante en materia de lucha contra el terrorismo, pues por una cuestión puramente electoralista, que es vender un titular de que España
pues se reconoce de forma unilateral Palestina sin ningún tipo de apoyo a nivel internacional, pues ya me diréis vosotros qué pinta a nivel internacional Irlanda y Noruega. Bueno, pues muy bien, Irlanda y Noruega, que por cierto son 100 veces más ricos que los españoles, bueno, 100 veces no, pero 3 veces más ricos que los españoles, y que, bueno, pues muy bien, no les afecta nada, pero a nosotros nos afecta y mucho, o sea que terrible, desde ese punto de vista, absolutamente terrible. Sobre esto hemos preguntado a nuestros oyentes. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de nuestra tweet encuesta? ¿Qué tal, Manuel? Pues sí, precisamente preguntábamos esto a nuestros oyentes del reconocimiento unilateral de Palestina, que qué opinaban. Dábamos 4 opciones. La primera es bien, porque es la única solución al conflicto. La segunda, porque es un premio al terrorismo. También puede ser que es un grave error para las consecuencias de España, o tan solo es propaganda electoral de cara a las elecciones. Pues nuestros oyentes han votado que es un grave error para las consecuencias de España con un 45%, seguido de que es un premio al terrorismo con el 32%, y también propaganda electoral un 22%, tan solo un 2% que cree que es la solución al conflicto. Y también nos han dejado estas notas de voz nuestros oyentes. Pues los comentarios del señor Sánchez proclamando el Estado de Palestina me parece una barbaridad. Es que es que abre la boca y mete la pata hasta adentro. Lo mismo que la ministra dijo que desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, o sea, exterminar el pueblo de Israel. Pues unas barbaridades una detrás de otra, porque este hombre no ha tenido, desde que está en la política o desde que está en el gobierno, no ha tenido una idea en condiciones. Seguramente el CIS ya habrá informado a Sánchez de que adoptar la medida de reconocimiento de Palestina está muy bien visto en la izquierda en general, con lo cual es el momento en las elecciones europeas de hacerse con ese voto afecto. Buenos días. Yo creo que la decisión del reconocimiento de Palestina por parte del presidente del gobierno español, que no del pueblo español representado por el Congreso y las Cortes Generales, no va a tener ninguna relevancia a nivel internacional. Yo creo que es una cortina de humo, porque aquí se habla de lo que Pedro Sánchez diga para desviar la atención, no para de sacar conejos de la chistera para que no se hable de su mujer. Hola, buenos días. A mí de lo que haga y piense Pedro Sánchez no me extraña nada de nada, porque estos socialistas solo piensan en ellos. Buenos días, José desde Madrid. O sea que ahora resulta que el Partido Socialista y sus socios tienen que apoyar a los palestinos y dejar tirados a los saharauis. ¿Qué opina Yolandita de lo que está haciendo el gobierno español con los saharauis? Bueno, pues hasta aquí las opiniones de nuestros oyentes, que son siempre fundamentales. Maite Loureiro, un auténtico placer volver a contar contigo en esta trinchera. Pedro Lecanda, hasta la próxima. Y Rubén Arranz, amigo. Un placer. Un auténtico placer. Seguiremos aquí en la lucha. Ya tengo un casco por aquí para ti también. Bueno, muchísimas gracias. Y oye, cuidado que continuamos. Ahora repasamos las noticias económicas de la semana con Leticia Vaquero y luego nos vamos de viaje. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.